Bien, mientras se van sumando, justo me quedó cortado ahí. Como les decía, el proceso de la molienda es la misma pintura, entonces que yo saqué, pinturas, perdón, me corrijo, el mismo concentrado que dispersé, lo voy a llevar al molino para romper el tamaño de partícula, ¿tá? El dibujo lo que ilustra es eso, la olla de salida, donde recircula por una serie de cañerías, ingresa al molino y permanece un tiempo ahí, que ese seteo lo voy a hacer en el propio molino, voy a definir un caudal y un tiempo de permanencia del producto ahí adentro. Y se hace en esta etapa porque yo el concentrado lo tengo con cierta viscosidad y con cierta consistencia, ¿sí? Para que pueda ser molido, ¿tá? ¿Podría moler el producto final diluido? Sí, pero tal vez no le ofrezca al molino la resistencia suficiente para que se rompa todo el material particulado. De alguna manera, la idea de la molienda es que se haga en esta etapa y no al final, ¿tá? Además, porque al final la pintura, con la presencia del ligante, que es otro ingrediente que se agrega sobre el final, el ligante que puede pasar con la temperatura, se puede formar un film, se puede pegar y puede estropearse y quedar todo pegado dentro del molino, ¿tá? Esa es la otra razón de por qué se hace en esta etapa y no se hace en el final, ¿tá? Y aparte nos brinda la posibilidad. Cintia, dale, no hay problema. Yuriko, está bien. Entonces, el principal concepto, entonces, la molienda es para eso, y se hace en esta etapa porque es donde se permite hacer una mejor molienda, ¿tá? Hay diferentes diseños de molinos. El que vimos recién es un molino de estas características, que es un molino horizontal, pero también hay molinos verticales. ¿Ah? Ahora vamos a ver un videito rápido sobre cómo funcionan. Ay, perdón. Pero yendo a esta imagen, el molino tiene como varias partes, o sea, todo esto es lo que está en azul es la carcasa, y bueno, el motor y todos los rodamientos del equipo. El cilindro molino es esto que se ve acá de color plateado, que tiene a su vez una camisa de refrigeración, como yo le decía, la fricción que se genera obviamente va a aumentar la temperatura, entonces la camisa es para mantener a cierta temperatura todo el contenido. No es una temperatura que cuando sale la pintura del otro lado sale caliente, hirviendo y me va a quemar, no, pero gana entre 5 y 10 grados por encima de la temperatura ambiente, ¿tá? Y esto que se ve acá abajo también en azul es una bomba, bomba Sandpiper se le llama, es una bomba neumática que tiene una lanza de succión, ¿ah? Puede ser de esta forma, con una lanza que se coloca dentro de la olla, y si no tiene la lanza directamente en esta manguera se puede acoplar en la válvula de fondo de la olla, como vimos el dibujito recién, ¿tá? Entonces tengo la posibilidad de conectarlo a la válvula de la olla, ¿sí? La toma de la bomba, o a través de esa lanza colocarla dentro de la olla, y de ahí succionar, ¿sí? Esto pasa, o sea, la bomba lo succiona, pasa por un filtro que retiene cualquier material o cualquier cosa que haya caído accidentalmente dentro de la olla, retiene este filtro todo lo que yo no quiero que ingrese al molino, ¿tá? Entonces, por esta manguera ingresa al molino, ¿tá? Y acá va a permanecer un tiempo estipulado en función de lo que yo seté en el molino, y acá no se ve, pero del otro lado va a tener una cañería de descarga, que va a descargar en la olla. Puede ser una cañería como la de succión que descarga o que se conecte, ¿sí? a la válvula de fondo de la olla y lo vaya bombeando hacia adentro, ¿tá? Como algo parecido, perdón, algo parecido a lo que se ve acá. O sea, el sistema sería lo que yo decía recién, un poco esto. Yo tengo mi material pronto en el dispersor, ya completé la dispersión, retiro la olla, la conecto al molino y la recojo en otra olla, ¿tá? Esta recirculación puede ser más de una vez,
a veces producción, la idea es que cuando se pasa una vez por el molino, laboratorio muestrea y revisa que la cuña o que el material esté todo lo más, como que no haya ningún tipo de material particulado en función de ensayos que hacen en el laboratorio, y si es necesario, lo que se hace es rotar las ollas y se vuelve a pasar por el molino. ¿Ah? Este videíto también es bien cortito, es del mismo proveedor de los dispersores y se muestran distintos tipos de molino. ¿Ah? Este, por ejemplo, el Optimil son molinos horizontales. La operativa y la función es la misma. Cambia la forma de succión y de descarga, nada más. Ahora vamos a ver brevemente una maniobra de un trabajador que justamente está haciendo esas conexiones de, de colocar la lanza de succión dentro de la olla. Acá también, o sea, más allá de que son equipos eléctricos, hay mucha presión en las líneas de succión y de envío, por lo tanto puede haber proyecciones, ¿sí? Hay muchos sistemas neumáticos, justamente que funcionan abriendo y cerrando los sistemas del molino, y así es como se ve el molino por dentro, en este caso, ¿tá? En este modelo. Esta es el cilindro del molino, que tiene su camisa de refrigeración, ¿sí? Y esta parte que se inserta adentro tiene como un montón de pinchos y de partes que van girando, y ahí adentro también conviven estos materiales, estas perlas de vidrio o de circonio, que están ahí dando vueltas, rotando, y que van chocando con las paredes internas, con la parte esta que va girando, y van rompiendo el material particulado. ¿Ah? Hay un visor que se muestra ahora ilustrativo, que muestra esa recirculación. ¿Sí? El producto ingresa por acá, esto va girando, y todos esos puntitos que se ven en realidad simulan estas perlas, ¿sí? Y hace que todo esto que va rotando, que va girando, va rompiendo ese material particulado. Acá la intervención del trabajador es básicamente esto, ¿no? El conexionado correcto para bombear de una olla, de un tanque al molino y viceversa. ¿Tá? No hay exposición porque no se agrega nada, solamente lo que gana el producto es energía, nada más. ¿Ah? Los displays marcan, bueno, temperatura, presión, caudal, ¿sí? Y acá vemos la maniobra donde el trabajador, lo que conectó recién, es una manguera de descarga, o sea, la salida del molino a la olla. En este sistema Optimil se puede hacer la recirculación dentro de la misma olla, no tengo que tener una olla de salida y una olla de llegada. ¿Tá? Dentro de la misma puedo hacer la recirculación, esa es otra forma, otra variedad de poder hacerlo. Y ahora lo que va a hacer es tomar la lanza de succión y la coloca adentro de la olla. Entonces el producto lo que hace es recircula directamente entre la olla y el molino. ¿Ah? Ahí se ve cómo el producto se está retornando a la olla, mientras que la otra lanza de succión lo toma y lo hace ingresar al molino. ¿Ah? Acá, como les decía, todo lo que es, bueno, paradas de emergencia, controladores, el seteo, que acá vemos y creo que se ve un poquito mejor, más de cerca, ¿no? El consumo de molino, la velocidad de la bomba en RPM, o sea, cómo va a ser esa succión, ese caudal, la velocidad de circulación del molino, todos estos parámetros se setean y se controlan en el mismo equipo. Bien. Y este otro videíto muestra el proceso interno en un molino horizontal, ¿tá? Que es el ejemplo que les mostraba hoy de una olla y de la otra. Esperen que voy a silenciar porque esto no tiene sentido. Entonces acá lo que se muestra es bien concreto. El ingreso de la pintura y este tipo de molinos son como, no es un serpentín, ¿tá? Pero son discos, este es un diseño distinto, ¿verdad? Son discos que están girando continuamente, y lo que se ve abajo, ilustrativamente, todo ese material que se ve abajo no es pigmento, son las perlitas estas que yo les comentaba de vidrio, de circonio, que se levantan por la agitación y empiezan a chocar entre ellas y entre todas estas partes que van girando
y entre las partes del cilindro, ¿sí? Lo que recircula por acá es la pintura, lo que se ve como en rojo. Entonces la pintura ingresa, esto empieza a funcionar de esta manera y es recogido a la salida del molino. ¿Ah? ¿Genera mucho ruido eso, profe? Sí, Imagino que bastante, sí, ¿no? Porque bastante. Es más, yo no sé, acá en realidad es un video ilustrativo, le voy a poner audio a ver, pero en realidad, ¿se escucha algo? No, ya sé por qué, es porque no le compartí audio, denme un segundo. La acción que haces, Maricel, es correctísima, son equipos que hacen mucho ruido, déjenme que no terminó de cargar. Ahí. En realidad el audio es como, no es real de una máquina, ¿verdad? Pero sí, sí, son equipos que hacen mucho ruido, sí. Por eso la zona de molinos, en el video no se apreciaba mucho, pero la zona de molinos justamente también debería ser un lugar segregado, ya que el proceso es como nada. Una vez que se conexiona eso, se deja ahí moliendo. Entonces hay muchos tiempos, además de la operativa, donde el trabajador está expuesto y tiene que estar agregando y controlando y demás, hay mucho tiempo muerto. En el proceso de dispersión que vimos, eso queda agitándose varias horas. Y en el proceso de molienda también. Entonces puedes tener al mismo tiempo 3, 4 o 5 molinos trabajando, moliendo, mientras estás dispersando o envasando un producto nuevo. Entonces hay momentos donde la operativa es muy automatizada. ¿tá? Entonces depende de la máquina y del diseño y del tiempo de molienda y del tiempo de dispersión que le quieras agregar. Eso depende mucho del área de laboratorio, que en los ensayos de laboratorio definen la necesidad de más horas o de menos horas. ¿tá? Y una vez que pasó el proceso de la molienda y que control de calidad revisó que todo el material particulado está ok, que no hay nada, viene el proceso de la dilución. Y acá sí se agregan el resto de los líquidos retenidos, porque cuando hablamos de un concentrado, como la etapa de dispersión, que es lo que vimos, tiene una parte de líquido, pero no se agrega todo, se agrega una parte. Entonces sí, las diluciones se hacen por lo general en tanques y ahí se agrega el resto de los líquidos y los ligantes, ¿tá? Que era el cuarto ingrediente que faltaba y los aditivos particulares que se requieran para la pintura. ¿tá? Esto sí se hace en los tanques y ya sería la etapa final, más allá de que como que es un trabajo también en paralelo con laboratorio donde se mide la coloración. Hay lugares donde en la misma área de producción tienen unos espectrofotómetros donde hacen un ensayo rápido de la pintura y ahí miden que la coloración esté correcta para terminar de diluir. Porque si se necesita hacer algún ajuste, siempre es mejor retener parte del líquido. ¿ah? Entonces, en función de esa retención que se hace de la fórmula, ahí se controla. Bueno, se lleva a fórmula final, se retiene un poco o se agrega más. ¿ah? Entonces, eso nos permite a control de calidad y a producción hacer ese ajuste final con esas retenciones. ¿tá? Pero la etapa de dilución involucra los mismos grupos de productos que vimos hoy. Lo importante acá es eso. Los ligantes, las emulsiones se agregan en el final, en esta etapa, junto con el resto del líquido y algún aditivo más. Como les decía, por lo general se hacen los mismos tanques y si son pocos kilos, a veces la dilución se puede hacer en una olla. ¿tá? Pero piensen que eso va a duplicarse en la capacidad, entonces tiene que ser en una olla que lo permita, si no de lo contrario, debería hacerse en un tanque. Y una vez que está pronta esa dilución, que el control de calidad dio el ok, que ya midió los parámetros de viscosidad, color, pH, etcétera, no me acuerdo ahora todos los parámetros ahora, está listo para envasar. ¿tá? No vamos a detenernos mucho en el envasado, pero en el comienzo, en el video de inducción que estuvimos conversando, las distintas envasadoras
van a cambiar o van a ser, se van a adaptar según el tipo de envasado. ¿Tá? Hay envasadoras que son solo para 20 litros, pero hay envasadoras que se adaptan y pueden envasar latas de cuarto o hasta latas de 4 litros. ¿Tá? Eso es adaptaciones mecánicas que hacen los operarios, ¿no? Entonces, que los rieles se adaptan a una capacidad y a otra. Los rieles me refiero a los rieles de la línea de envasado, ¿tá? Como también la altura de las tapas. Entonces, cuando yo trabajaba en Pintura Inca, teníamos 3 envasadoras para latas que se adaptaban en la capacidad de cuarto kilo y hasta la capacidad de 4 litros. Y después había una envasadora que era solamente para latas, mejor dicho, baldes de 20 litros, ¿tá? Que esa era específica para ese envasado en 20 litros. ¿Tá? Que por lo general el envasado en 20 litros es de pintura látex blanca, de cielos rasos, ¿tá? Son las pinturas que se venden en mayor escala, es blanco. Ya lo que es pinturas de algún otro tono, de un otro color, la máxima capacidad de envasado es de 4 litros. ¿Tá? Y bueno, nada, acá solamente unas imágenes, no quiero profundizar mucho en el envasado porque tampoco lo vamos a exponer en nuestro trabajo final, como tampoco en la molienda, pero por lo menos les quería dar un cierre de la etapa final del proceso. ¿Tá? Y ahora sí, si les parece bien, vamos a repasar la evaluación de riesgo químico, porque muchos me comentaron que ya la habían aplicado. Ay, perdón, esperen que voy a dejar de compartir, que se me armó lío. Muchos ya la aplicaron, ¿verdad? Para el trayecto, sí. Usaron el COSH y la NTP 937, las dos. Yo al menos usé el COSH. Sé que otros usaron otro método, pero está eso. Ah, perfecto, buenísimo. Esto también se lo dejé en los materiales a modo de consulta. ¿Ah? Vamos a pensar un poquito en la gestión, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por dónde empezamos para la evaluación de riesgo químico? Porque también no vamos a poder evaluar todo, ¿verdad? En realidad, esta pirámide lo que simboliza, bueno, como son estos 3 niveles, ¿no? Primero identificar el peligro, ¿sí? O sea, a los productos químicos identificarlos como un peligro a partir de su clasificación, sus frases H de peligrosidad y la comunicación que se hace a través de las fichas y de las etiquetas, al rotulado, obviamente. Necesariamente la normativa también nos implica la necesidad de evaluar estos riesgos. ¿Sí? Nosotros no podemos evaluar un riesgo químico por la NTP 9330 o por el método FINE. Podemos, por contacto con el producto químico, tener un parámetro, un acercamiento, si queremos, pero cuando hablamos de riesgo químico por inhalación, ¿sí? No podemos aplicar ese método. ¿Tá? Entonces, este camino de identificar el peligro, de evaluarlo, obviamente que tiene como primer premisa, ¿no? En nuestra gestión un uso seguro, ¿tá? Un uso responsable y seguro. ¿Tá? Pero ¿qué necesitamos para empezar a hacer todo esto? ¿No? Entonces, como yo le decía, le va a pasar en algunas empresas que la lista de productos químicos es archi exhaustiva. Bueno, ¿por dónde arranco? ¿No? Entonces tengo que empezar a hacer ese análisis de cómo interactúan estos 3 elementos, ¿no? Cómo son las características del lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, si tengo las instalaciones necesarias, como vimos en el proceso, si vamos a trabajar en un tanque, si trabajamos en una olla, o en un depósito, o en un área de fraccionamiento, qué características tiene el lugar, ¿sí? Si está segregado, si tengo una extracción localizada, si tengo, ¿no? Una protección colectiva que ayuda a mantener bajo control el proceso. ¿Tá? La fuerza de trabajo, ¿no? O sea, cómo se manipulan los productos, si hay tecnologías que mejoran esa manipulación, como vimos algunos ejemplos. O sea, todo lo que se descarga de alguna manera a granel o que se descarga bombeándolo,
debería ofrecer una menor exposición al trabajador, mientras que si alguien lo hace en forma manual, ¿sí? Un fraccionamiento o una pesada manual, ya la exposición cambia. Y el inventario de esos productos, ¿no? Tener una lista de una manera ordenada, que eso obviamente se lo va a brindar producción de los productos químicos, para también identificar qué es lo que más se usa, ¿tá? Y dentro de eso, de lo que más se usa, con qué frecuencia, obviamente, para determinar la necesidad de hacer una evaluación, ¿tá? Otro parámetro que podemos también incluir una vez que definamos los productos de mayor uso es si alguno, por ejemplo, está vinculado a la ordenanza 145. ¿Tá? Entonces, en función de lo que también nos pide la ordenanza para controles ocupacionales, también debería tenerlo presente a la hora de la exposición ambiental. ¿Me explico? Entonces, es un parámetro que me ayuda a ordenar. Si, por ejemplo, en mi lista de productos químicos entiendo que además de ser los más repetitivos, también son los más peligrosos, voy a cotejar con la ordenanza 145 para darle prioridad. Por ejemplo, si tengo hexano, no me va a importar si se usa una vez al año o una vez por semana. ¿Me explico? O sea, le tengo que dar esa prioridad y tenerlo bajo control porque la normativa me está exigiendo un control ocupacional en el trabajador, ¿sí? Entonces, una vez que priorizo y ordeno, de alguna manera, este inventario, voy a determinar, bueno, las cantidades almacenadas y utilizadas, como decía recién, voy a segregar e identificar en función de las características físico-químicas, voy a necesitar tener en ese inventario, bueno, si es un inflamable, si es un corrosivo, ¿no? Si es explosivo, esa característica de peligrosidad para la salud o para el medio ambiente. ¿Ah? Voy a, de alguna manera, diagramar qué trabajadores manipulan esos productos. ¿Tá? Primero, el organigrama me va a ordenar, pero el área de producción y esa instancia con los trabajadores voy a identificar quiénes tienen realmente ese nivel de exposición. No es lo mismo el trabajador que manipula en el área de producción que el que está en el laboratorio o el que maneja el autoelevador. Entonces voy a definir ese público, ¿sí? Que está más expuesto a la manipulación de estos productos. ¿Tá? Por dos razones. Si requiriera hacer una medición ambiental, lo voy a poder hacer con los trabajadores también. Y para hacer el marcador biológico de control ocupacional ya lo voy a tener identificado. Entonces después el doctor o quien corresponda marcará los exámenes médicos para ese grupo de trabajadores. Entonces, tener identificado la población es muy importante. El procedimiento de trabajo. ¿Tá? Acá el procedimiento de trabajo, cuando veamos la técnica, hace referencia a un poco lo que vimos. ¿Sí? Es un procedimiento que es cerrado, es un procedimiento que es seguro, o es abierto, o es muy dispersivo. ¿Sí? Entonces, cuanto más cerrado el proceso, obviamente más seguro va a ser. Entonces, definir cómo es ese equipo, dónde se trabaja, lo vamos a tener que considerar. Las tecnologías, si existen protecciones colectivas, ¿sí? Si existe algún tipo de ventilación general, o si el producto se manipula sin ningún tipo de asistencia, o, por ejemplo, se hacen bombeos por cañerías o por algún otro sistema que minimiza la exposición del trabajador. ¿Qué tecnologías están vinculadas en ese proceso para considerarlas en la evaluación? ¿Tá? Y la frecuencia de uso y tiempo de exposición. ¿Tá? Ese es el otro parámetro que hay que tener en cuenta. Entonces, relevando todos estos datos, ahora vamos a ir metiéndonos en la evaluación de riesgo químico. ¿Tá? En los materiales yo dejé el método Koch, por si lo necesitan, por si lo quieren relevar. El método Koch considera parámetros como la peligrosidad, volatilidad y cantidad de producto utilizado. ¿Tá? La diferencia que tiene con el método de la INRS es que no considera las protecciones colectivas ni el procedimiento de trabajo, ¿ah? Que es lo que yo quiero ver en nuestra evaluación. Yo lo voy a avanzar y me voy a meter de lleno en la NTP 937, porque no quiero confundirlos, igual si precisan, volvemos y lo bichamos.
¿tá? El método de la INRS contempla o considera 5 factores, ¿tá? Considera el riesgo potencial, ¿sí? Que el riesgo potencial se obtiene a partir de la peligrosidad del producto, ¿sí? Y la exposición potencial, ¿tá? ¿Cómo se determinan estos valores? Ahora lo vamos a ver, pero a partir de la cantidad del producto y de la frecuencia de utilización, voy a determinar esa exposición real, esa exposición potencial que tiene ese producto, ¿sí? Sin considerar nada. Ahí lo que voy a cruzar es cantidad y frecuencia. No voy a considerar ningún tipo de protección de nada. Por eso se le llama exposición potencial, ¿tá? Porque después en los distintos factores sí va a contemplar las protecciones colectivas, las tecnologías y demás. En el cruce de estos datos, del peligro y de la exposición, voy a determinar mi primer factor, que es el riesgo potencial, ¿tá? El peligro o peligrosidad lo voy a determinar a partir de la frase H, nada más, ¿tá? Entonces, ahí con el cruce de todos estos datos, por eso es el factor más complicado de obtener, es el primero, justamente, el riesgo potencial, porque tengo que cruzar toda esta información, cantidad, frecuencia y peligro o peligrosidad para determinarlo, ¿tá? El segundo factor es la volatilidad o pulverulencia, ¿tá? Entonces yo les comentaba, y la consigna de esa mínima actividad 2, que forma parte del trabajo final, es que ustedes elijan, bueno, van a partir de un vapor o de un líquido, ¿sí? Inflamable, por ejemplo, que genera vapores, porque no vamos a evaluar el agua, obviamente, o de un material particulado. Entonces, dependiendo del tipo de producto que elijan, vamos a hablar de volatilidad para los líquidos o de pulverulencia para el material particulado, ¿sí? Esa es la única distinción. Ahora después también vamos a ver, eso se extrapola directamente en una tabla. Si es un líquido a partir del punto de ebullición, lo determinamos en un gráfico, y vamos a ver que para los productos pulverizados que nosotros manejamos, también extrapolamos el dato de una tabla y ya lo tenemos. El tercer factor es el procedimiento de trabajo, ¿tá? Entonces acá, por eso yo los hacía ir viendo diferentes formas de hacer el proceso de dispersión. Acá nos va a indicar, bueno, ese procedimiento es súper dispersivo o es súper hermético cerrado o algo intermedio. Entonces el procedimiento nos va a dar como 4 niveles a elegir, ¿tá? Entonces ahí va a jugar mucho la experiencia, obviamente que en este ejercicio, nada, si eligen uno u otro, eso va a estar contemplado, pero en la práctica después les va a pasar. Viendo la operativa, viendo la repetitividad del proceso, les va a salir más rápido o les va a costar menos identificar, bueno, esto es algo abierto, pero no tan abierto como este otro, entonces van a poder hacer una comparación entre diferentes procedimientos de trabajo para determinar uno o el otro, ¿tá? Pero ahora vamos a ver algún ejemplo para aterrizarlo un poquito a tierra. Y las protecciones colectivas. El método también tiene, no me acuerdo cuántos ítems, pero creo que son como 10 tipos de protecciones colectivas. Y vieron que les mostré diferentes sistemas que se colocan en las cabinas de fraccionamiento, en las bocas de los tanques, en las entradas de las tapas de los dispersores, o sea, diferentes diseños de protecciones colectivas para que también nos hiciéramos una idea de qué tipo de protección podemos elegir o no. Si no disponemos de ningún tipo, también el método nos va orientando en algún parámetro. Por ejemplo, hoy una compañera decía, bueno, yo elijo el dispersor que no tiene tapa, que no tiene nada. Bueno, ahora podemos poner ese ejemplo y ir indicando, bueno, qué procedimiento o qué protección colectiva colocar en ese cálculo, ¿tá? Y el último factor es un factor de corrección que está asociado al valor límite ambiental. Por eso yo en la consigna 2 les pido también identificar este valor, ¿tá? Este valor va a castigar mucho el resultado, ¿sí? Este factor va a castigar mucho el resultado si el valor límite ambiental es muy pequeño, ¿tá? Cuanto más pequeño es el valor límite ambiental, va a castigar mucho el resultado, va a ser un factor muy grande. Lo opuesto, obviamente, si es un valor límite ambiental grande, por arriba de 100 miligramos metro cúbico, ese factor no va a impactar demasiado, ¿tá?
el producto de estos factores me va a dar el riesgo por inhalación. Y la técnica ya establece 3 criterios de actuación. ¿Tá? ¿Vamos bien hasta acá con lo mencionado de los factores? Ahora vamos a ir uno por uno. Sí. Por favor, me detienen si nos perdemos en el camino. Vamos a ir con el primer factor, que es el riesgo potencial. Pero para llegar a esto, se acuerdan que tenemos como que primero determinar la peligrosidad y después la exposición potencial. Así que vamos a ir de a un paso. Para determinar, perdón, la clase de peligro, y esto es algo que quiero aclarar porque la técnica, la NTP 937, que es la que yo dejé en los materiales, yo no encontré que el Instituto de España generara una versión actualizada. ¿Y a qué voy con esto? Cuando este método se estableció, se estaba conviviendo con la adecuación del sistema globalmente armonizado. ¿Sí? Entonces, la técnica explica, bueno, si tengo una ficha con frases R, me voy a parar en esta columna. Si tengo una ficha de seguridad con frases H, me voy a parar en la segunda columna. ¿Sí? Entonces, hoy en día no deberíamos convivir con fichas de seguridad con frases R. Por eso yo les pido que las suban para chequear que estemos usando una ficha de seguridad actualizada, que tenga frases H, etc. ¿Tá? Mi idea es atender eso antes y corregírselo para cuando hagan el cálculo que tengamos todo bien. ¿Tá? Entonces, primer concepto. Voy a determinar la peligrosidad a partir de la frase H. Como verán, tengo 5 niveles o 5 criterios de peligrosidad, siendo el 1 el menos peligroso y el 5 el más peligroso. ¿Ah? Me puede pasar que no, me va a pasar muchas veces, que el producto no tiene o sea, tiene frases H. Voy a ordenarme, a ver, en los distintos ejemplos. Puede pasar que tenga muchas frases H. Frase H para contacto con la piel, para irritación para los ojos, o no sé, por ingestión o por inhalación. ¿Sí? Van a ver que diferentes frases H significan distintas afecciones para el humano. Entonces, ahí lo que voy a identificar primero, bueno, voy a trabajar en un riesgo de evaluación por inhalación. Por tanto, voy a elegir la frase H, ¿sí?, que esté asociada a eso. Si tengo la frase H por inhalación, va a ser la que voy a tomar. En el caso de que no la tenga y que tenga otras características, voy a buscarlas acá, ¿sí? Y voy a usar la que castiga más el dato. ¿Ah? Supongamos que tengo en una ficha de seguridad, tengo la H335, estoy diciendo cualquier cosa para que se vea el ejemplo acá. La H362 y la H351. No recuerdo ahora qué es cada uno, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, como decía recién, la peligrosidad va en ascenso, por lo tanto voy a elegir la que castiga más ese resultado. ¿Tá? En ese caso voy a elegir la H351, que puse como ejemplo recién, por sobre la H304. ¿Me explico? Eso por un lado. Puede pasar también, les cuento porque son situaciones que a mí se me han presentado, que tenga frases H y que no sea ninguna de las que están acá. Tengo, no sé, 3 frases H, pero no es ninguna. O tengo una frase H, porque puede pasar también que tengan solo una. Y no es ninguna de estas. Directamente lo voy a considerar clase de peligro 1. ¿Está? Si tiene frase H y no es ninguna de las que están en esta lista que está acá, lo voy a considerar clase de peligro 1. Ahora bien, hay otra opción de determinar la peligrosidad a partir del valor límite ambiental. Por eso yo les preguntaba para que lo buscaran. Entonces, el método me permite en esta otra columna determinarlo a partir de ese valor límite ambiental. Pero tengo que trabajar en las mismas unidades. El valor tiene que ser en miligramos metro cúbico. ¿Ah?
Entonces, acá están como los parámetros. Si ese valor límite ambiental es mayor a 100 miligramos metro cúbico, directamente la clase de peligro es 1. Si está entre mayor a 10 y menor a 100, va a ser un clase de peligro 2. Si es mayor a 1 y menor a 10, va a ser 3. Si es mayor a 0,1 y menor o igual a 1, va a ser 4. Se me entreveran los signos de igual. Y si es menor o igual a 0,1, va a ser clase 5. ¿Ah? Vieron que lo que les decía hoy, a menor valor de límite ambiental, más peligroso y va a estar clasificado más alto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ah? Sí, sí. Primero que nada, observemos y fijémonos siempre en las frases H. ¿Ah? Y en el peor de los casos, si no tiene frases H, tenemos la posibilidad de determinarlo en función del valor límite ambiental. Recuerden que yo les dejé un compendio también para que lo tengan, para que lo guarden, con todas los valores límites ambientales de los productos. ¿Tá? Que también, si no lo tiene la ficha por alguna razón, lo pueden buscar ahí y pueden extrapolar este dato acá. ¿Tá? Vamos a suponer que tenemos la frase H, que la determinamos. La frase H es, no sé, 351. ¿Tá? Entonces la frase H está acá, en la 351, nos dio una clase de peligro 4. ¿Tá? Vamos a poner ese ejemplo hipotético para ir extrapolando. Para cruzar este dato, o sea, nosotros estamos acá, determinamos este subfactor, que es la peligrosidad. Ahora necesitamos la exposición potencial. Vamos a necesitar definir una cantidad a evaluar y una frecuencia de uso. ¿Tá? Para los procesos que vimos en estas clases pasadas, no vamos a evaluar 100 gramos o 100 mililitros, vamos a evaluar una cantidad considerable. ¿Qué es esa cantidad considerable? Bueno, vamos a pensar entre todos. Las bolsas de pigmento, por ejemplo, la capacidad mínima eran de 20 kilos, 25 kilos, ¿tá? Vimos también los bolsones de 1000, o sea, cualquier rango que esté por encima de 100 kilos o de 100 litros es un valor representativo. ¿Tá? Si se ponen 1500, y bueno, ya van a estar arriba en esta última clasificación, no les permite clasificar más de eso. ¿Tá? Los criterios son del 1 al 5. Yo descartaría el 1 y el 2, o sea, considerar 10 kilos me parece poco. ¿Tá? Yo consideraría de 100 kilos para arriba, entonces andaríamos, o de 100 inclusive, andaríamos en clase 3, por ejemplo, si estamos considerando 100 kilos o 100 litros de un producto. ¿Tá? Si esa cantidad está entre 100 y 1000, sería una clase de cantidad 4, y si es mayor a 1000, la clase de cantidad es 5. ¿Tá? No contempla cantidades superiores a 1000 kilos o litros. ¿Tá? O sea, yo les sugiero que determinen una cantidad que esté en el entorno de los 100 y 1000 kilos o litros. ¿Tá? Eso por un lado. Ahí se va a cortar. Vamos a parar acá, porque si no, les va a quedar cortada la explicación.